bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero, siguiendo con, digamos, la temática del proyecto Orbit de, del segundo pase, Bravo. Bueno, pues aquí tenemos el Type 60P4, es un carro peculiar, bueno, ¿qué podría deciros? Es un carrito de golf con dos cañones, ya está, inventiva japonesa, ole. Fijaros que me lo imaginaba con un camuflaje de Hello Kitty para darle como más animación. Es un carro peculiar, es muy peculiar, muy raro, muy extraño, extravagante. Hay muchos calificativos que le puedes dar a este carro. Am, en fin, en fin. Es Es que yo cuando lo vi dije, ¿qué es esto? ¿Qué puñetas es esto? O sea, es que no tiene sentido. Es un carro que eh, tiene el chasis que parece de un Tier 3, Tier 2, una cosa así rara. Siendo un Tier 8, porque esto es un Tier 8, em, con dos cañones, venga, dos cañones, allá todo le ponemos dos cañones, hasta los carritos de golf. Son las cosas de esta gente. Am, lo probé, estuve jugando con él. em, A ver, este carro encarna las cosas que no me gustan de ciertos vehículos. Uno es un ligero. Yo los ligeros, pues oye, los paso sin pena ni gloria. O sea, no es lo mío. Y luego encima tiene dos cañones. Y dice, joder, dos cañones, un ligero que no es nada ¿para qué? Bueno, pues el rol de este carro es salir, espotear y meter una salva. Y después salir por patas, si te da tiempo. Corre mucho, se mueve muy bien. Sí, la salva al final te mete unos 600 y algo, con lo cual ya te quedas. Ostras, ¿qué ha sido eso? ¿Qué me ha tirado? ¿Un Pokémon? ¿Qué me ha tirado esto? Sí, vamos a ver un poquito las características. Fijaros, alfa de 300. Penetración 220. Tiene más penetración que algún pesado de Tier 8. Es que no tiene sentido. Yo me río mucho, me río, pero ¿qué dices? Em, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sacamos estas cosas? Bueno, pues de todo hay en la viña del Señor. Y esto pues no podía faltar. Fijaros que tarda 13 segundos y medio en cargar cada cañón. Ojito, 13 segundos y medio. 27 segundos en tener los dos cañones preparados. 4 segundos entre disparo y disparo. Y dos disparos. Vale. Tenemos 3 segundos para preparar la salva, para dispararla. Y luego 2 segundos tiempo de bloqueo de recarga de los cañones después de la salva. No es una maravilla, ni mucho menos. Ni mucho menos. Los cañones están decentillos, decentillos. Tardan muchísimo en recargar y más para un ligero, porque estos ligeros son de estar ahí, espoteando, correteando, y ahí como una mosca tocando las narices. Bueno, pues esta es la mosca que toca las narices. Ángulos de giro de la torreta. Ojito con esto, porque para allá gira 45 grados y para acá gira 30. No hace el giro completo, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Am, es que yo qué sé, de verdad. Esto ¿cómo ha salido? Después de una fiesta de abuso compulsivo del agua de fuego, o ¿de dónde ha salido esto? Porque no es muy entendible. Yo he hecho un par de partidas con él, bastante decentes, todo es verdad. Pero claro, es que te ven otros carros y dicen, ¿qué es eso? Y no te esperas que te meta un viaje fino.
y luego que salga corriendo. Entonces es un poco la sorpresa del principio. De hecho es el primer carro que te dan en la segunda fase del proyecto Orbit. Lo veis aquí, 2 es la segunda fase y el 01 es el primer carro que te dan. Entonces, bueno, yo cuando lo probé pues no había muchos por ahí. Y claro, la gente pues le pilla de sorpresa y dices, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que viene por ahí? En fin, bueno. Menos 15 grados de depresión, baja mucho, claro, pues los tiene, está muy alto y baja mucho. Y 20 de elevación. Bueno, bien, bien. Am, tiempo de apuntamiento 1,6. 1,6. Es muy bajo. Es un tiempo de apuntamiento muy bajo para unos cañones así. Dispersión es un mundo y medio. 0,45 de dispersión. Es que puedes disparar al carro que está en la otra esquina. Es alucinante. Yo creo que esto hace hasta curvas. El DPM ya veis que es extremadamente bajo. 1337 no es nada. Am, por- precisamente porque tarda muchísimo en recargar. Y con esto lo que haces es que disparas salvas y te vas corriendo. Blindaje cero. Esto está hecho con planchas de pladur, reforzado con contrachapado de madera. Esto, cuidado con los botes, que lo mismo te rompen la suspensión del carro y te quedas ahí parado. O sea, esto es nada, cero, cero. Ah, en fin, no, te van a rear por todas partes. Movilidad. Bueno, estos son uno de sus puntos fuertes. 69 kilómetros por hora, yo lo tengo con un turbo, un sobrealimentador, y llega casi a los 70, que es una velocidad muy alta, muy, muy alta. Y además, la velocidad del giro del chasis son 50 grados por segundo. Esto gira muy bien. Esto haces así y enseguida te está girando. Es como una culebrilla, que va pues igual. Ah, ocultación, yo ahora mismo lo tengo en 37,13, que no está mal, no está mal. Eh, no es una maravilla, no tengo carros con mucha mejor ocultación que este. Lo he probado ocultándome y en cuanto se acercan un poco, te detectan. O sea que en eso tienes que tener cuidado. Ocúltate, pero en una zona donde no sea previsible que estés oculto. Porque si no, si se acerca alguno, te van a pintar. Y observación 474 metros de visión y 1005 de alcance de la comunicación. O sea, esto te vas a la otra punta y te está retransmitiendo todo lo que hay en el campo de batalla. Am, para los que les gusten los carritos ligeros, es una muy buena opción. Porque es rápido, gira muy bien. Ocultación hay ahí, se puede mejorar, evidentemente. Si ves que se acercan, puedes meter una salva y salir por patas, que es otra opción. Y es un carro, pues eso, para tocar las narices. Sales, pintas, pum, y te vas. Sales, pum, y te vas. Así. Es para andar jugando así. Es un carro muy dinámico. Muy, muy, muy dinámico. Am, a mí me gustan los carros más tranquilotes. Más tranquilos, la verdad. Pero oye, para el que le guste este tipo de carro, eh, va incluso a llegar a divertirse. Por eso mismo, porque es muy dinámico. Y luego la salva hace mucho, como vamos a ver ahora en, en estas partidas. Sin más, un carrito de golf con dos cañones. Ya está. Bueno, estamos en Marinovka, tier 7 y 8. En fin, bien. Lo normal aquí es irse a la línea de delante donde están los árboles, o sea, los arbustos,
y pintar ahí. Para un ligero es la mejor opción. Un ligero pintón. Es la mejor opción. Y es lo que voy a hacer. Irme allí y ponerme a pintar. Ya habéis visto que en un suspiro ya está a los 70 por hora. Que no está nada mal. Ya os digo, ya hemos pintado a ese. Ahí tenemos un par de ellos más. Es un carro pintón. Sí. Ligerito. Se mueve muy bien. Ahí tenemos el Leo. Que se ha puesto en una posición muy raruna. Y bueno, vamos a darle el golpe de gracia. 500 de daño. Vale, hemos tirado una salva. Por supuesto, nos han pintado. Y la Rimbaud pues nos ha metido un viaje. Joder, qué buena puntería. En fin, y ahora pues a salir de esa zona de fuego batida y joder, ¿cómo está ese? Ese sí que lo han dejado fino. Es moverse, 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 moverse y no parar. Moverse y no parar. Moverse y no parar. Ver a ver qué es lo que puede sacudir y poco más. Ay, las alergias. No es un carro para ponerse en primera línea y sacudir. Bueno, estos han tenido mucha suerte, pues porque se les ha puesto un Black Spray, le habrán metido un par de salvas y hasta luego. Y no hay más. Bueno, ahí sabemos que está el Tiger, así que sacudimos. A ver si hay suerte. Que esa es otra. Luego tienes que tener suerte de sacudir con la salva, porque la salva no es nada fácil. Hemos cargado uno, dos, vamos a por el P. Bueno, lo hemos traqueado. Menos de una piedra, ¿eh? Y salir por patas. Es no pararse, corretear, pim, 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 pim. Y dar a todo lo que se pueda, la verdad. Dar a todo lo que se pueda. Buscar esas buenas posiciones que hay eh, para hacer pupita y para pintar a otros carros y ya está. No hay más. Esto es... No, no se puede acertar todo. Ese que diga que lo acierta todo, malo. Malo. Siempre llego tarde. No sé cómo me las apaño. O sea, lo veo, cierro, cierro, cierro y se lo lleva alguno antes que yo. Bueno, también, qué mala suerte tengo. Qué mala suerte. Y ahí la Rainbow no la tengo a tiro. Es una pena. Porque le iba a meter un cariñito. Otra vez. No llego, ¿eh? No. Me quedo ahí y no llego. En fin, la partida ya está más que solventada. No ha tenido mucha historia. 13-1. Es que es vergonzoso ganar una partida así. La verdad. A mí me gustan las partidas que están más equilibradas. Voy, subes, bajas. Y ya nos queda nada más que la artillería. A ver si llegamos, pero está el Sokol ahí que es más rápido que yo y se acabó lo que se daba. 14-1. Bueno, vamos a ver otra partidita también chula. Paso montañoso, también es un mapa bastante interesante para corretear con estos carritos. En fin, no. Como habéis visto, el Type 60 Proto 4 es un carrito para no pararse. Es moverse por un lado para otro, pim, 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 y no pararse. Si te paras, probablemente te cacen. Y
Luego también hay muchos que incluso parado te cazan. O sea, tiene, tiene, tiene eso aquel. Voy a ponerme ahí los arbustos para ver qué tal sale con un, porque ahí siempre se pone alguno, y una salva, pues oye, siempre es agradable. Vamos a verlo. Esperamos, ahí está, ahí lo tengo. Pero no lo veo, no lo veo. Oh, se me va, se me ha ido, se me ha ido, se me ha ido. Y como he disparado salva, pues me ha sacudido. En fin, es lo que. Cuando disparas una salva, ten por cuenta de que te van a sacudir siempre, porque te van a pintar. Te van a pintar sí o sí. Vale, le hemos dado una, 272, no es mucho, no, no es mucho. Pero bueno, es un añadido más. Eh, L50, L50, ese tiene mucho blindaje para mí. Es a ser sincero, si no puedes, pues no puedes. Ya está. Uf, y el Saladín viene. Menos mal que tengo un disparo todavía y le hemos cazado. Claro, me quedaba un disparo, pues oye, gracias a que no suelto una salva. Pues si suelto la salva, lo más probable es que me sacudan, porque no tengo tiempo de reaccionar. Entonces, ojito con las salvas, que la salva sí es muy golosa, pero luego tienes que andar recargando y esperar 30 segundos con un ligero. Uf, te da mucho que pensar. Bueno, pues vamos a tirarnos para adelante, ya que estamos. Pues venga, de perdidos al río. Vamos a probar. Por lo menos salir y ver qué tenemos por ahí que podemos sacudir. Cuidadito con el agua, que pierde toda la velocidad en el agua, ¿eh? Al meterse en el agua pierdes toda la velocidad. Vale, tenemos el LTTB ahí detrás, pues vamos a por él. Para eso tienes dos disparos. Yo soy más de meter dos disparos que meter una salva. Bueno, la artillería sueca, tier 8, no me agrada mucho porque tarda un mundo y medio en recargar. Tarda mucho más que el tier 6, o sea, que el tier 10. Tarda mucho más que el tier 10 en recargar y no me agrada en exceso, la verdad. No. Prefiero el tier 10, que es más dinámico. Ups. Pues menos mal que ha fallado. Menos mal que ha fallado. ¿Qué queréis que os diga? Porque si te engancha eso, te deja fino. Y más a un carro tan blandito. Un carro tan blandito le hace mucho más daño. Eh, Tipo 4H está hecho un asquito. El tipo 524 está ahí. Pero bueno, ya que estamos aquí, yo creo que es casi mejor capturar la base. También son puntos, ¿eh? Capturar la base también son puntos. En fin, y lo que queda es el Tiger 2 que está allí, se ha ido de copas y está por ahí el muchacho. Pues nada, ya nos quedamos aquí. En esta solamente he hecho 1000 de daño y me he cargado a dos. La otra hice 2000 de daño y me cargué a uno. En fin, son sentimientos encontrados, pero bueno, dentro de lo que cabe, mm, es un ligero, sin más. Bueno, pues como habéis visto, es un carro ligero que se mueve bastante bien,
es rápido, gira muy bien. La salva le da esa peculiaridad que te encuentras a uno, está de lado y te da tiempo, pero claro, para eso tienes que calcular mucho, le metes una salva y a correr. Interesante, peculiar, yo diría que es peculiar. Y para los que les gustan los carritos ligeros, probablemente saque muchas sonrisas. Está en el proyecto Orbit, ¿vale? En el pase Bravo. Es el primer carro que te dan, ¿vale? Entonces, en fin, no está para todo el mundo. Está para los que continúan la serie de el proyecto Orbit, que como dicen los programadores, son un regalo por jugar, sin más. Bueno, señores, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.